¿Os acordáis del 1-10-100 que hablábamos el otro día? Evito que ocurra el problema, lo detecto con anticipación o les llega al cliente, ¿vale? Lo que costaba. Hoy vamos a tratar, siguiendo con esta mentalidad, una parte que es muy importante. Hoy vamos a tratar el coste que tiene de ser un hooligan de metodología. Sin más, empezamos. Buenos días a todos, soy Lucas López, soy fundador y CEO de Sycaris, y en este vídeo quiero que entendamos una cosa muy clara, sobre todo dirigido a cuando en las empresas los recursos humanos buscan candidatos, ¿de acuerdo? Hay que entender una cosa porque confunde a los candidatos. Bien, no se puede ser, pero no se puede ser, y lo digo aquí 1000 veces, un hooligan de la metodología. No se puede. ¿Por qué? Porque ponemos, no, yo sé usar Trello, no, yo sé usar Agile, yo soy Scrum Master, yo sé usar, incluso en Sycaris, yo soy Lean Six Sigma Black Belt. Me da igual, me da igual. ¿Sabéis cuántos millones de euros se pierden cada 1000 millones de euros invertidos en proyectos? Esto según el PMI, el Pulse of the Profession. Bien, 109 millones de euros, el 11%. O sea, un 11% de pérdidas. De nuevo, nos acordamos de lo que era tener un 5% menos de facturación. Bien, ahora pongamos que estamos tirando a la basura un 11% del presupuesto de media, ¿de acuerdo? De media, porque lanzamos proyectos sin ton ni son, con una metodología de no, es que como está de moda el Scrum, voy a Scrum. Como está de moda el Agile, voy a Agile. Vamos a ver, no tiene ningún sentido. Según donde estemos trabajando, aplicar siempre una metodología. Dependerá de aquella metodología en la que estamos trabajando. Es que es bastante lógico. ¿Y cómo vamos a enfocar la solución a este problema? Como siempre, ¿de acuerdo? O sea, aquí en Sycaris intentamos tener la metodología de tengo un problema, hay que definir el problem statement, ¿vale? Que es el problema, que es lo que tengo, y vamos buscando la solución, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por los proyectos que se dicen waterfall, en cascada, que de nuevo aquí todos los de Agile estaréis, sí, claro, Agile es lo mejor. A ver, bien, empecemos por el primer punto. Todos aquellos proyectos que es verdad que se hacen en cascada, es decir, primero voy a requerimientos, diseño, implementación, testing y mantenimiento, es verdad que esos proyectos puedo estar desarrollando cosas que no necesite. Por lo tanto, sería, tengo un muda, estoy produciendo algo que no me vale para nada. Recordad que cada euro invertido en inversor tiene que valer para algo. Si yo soy un inversor de una empresa, ¿de acuerdo? Un fondo que tiene una empresa, y esa empresa dedica consultores a hacer cosas que luego no generen beneficio, no vale para nada. Estoy tirando el dinero. Me está rentando un 10% menos. ¿Os imagináis que comparamos el oro contra los bonos de Estados Unidos? Y resulta ser que lo que yo pensaba que era oro me está rindiendo un 10% menos. Pues hombre, pues puede ser que no me compense entonces invertir en oro. Entendemos por dónde vamos, ¿no? Bien, ¿cuánto me cuesta el ejercer estos proyectos en cascada en dinerito? ¿Cuánto me cuesta a mí? Más o menos, para que os hagáis una idea, el 64%, 64, más de la mitad, de lo que se hace en un proyecto, o rara vez se usa, un 19%, o un 45% que no se usan nunca. ¿Vosotros os imagináis que yo hiciese, pongamos una planta de vidrio, una planta industrial se va a entender muy sencillo. ¿Vosotros os imagináis que yo esté haciendo botellas y que de todo el material que estoy poniendo para fabricar la botella, el 64% no lo uso? O sea, es como si tuviese las dos líneas donde hago las botellas y más de la mitad del tiempo, una de las líneas, bueno, incluso no, una de las líneas no la uso y la otra la uso parte del tiempo. Pues, a ver, evidentemente no está bien planificado, está mal planificado. Y por eso es muy importante tener, es verdad, una mentalidad ágil. Ahora bien, yo puedo tener una mentalidad ágil, y eso es cierto, pero si yo tengo una mentalidad ágil, lo típico de no, cuando tenemos un proyecto tipo ágil, quiere decir que yo estoy en París y quiero llegar a Madrid. Y entonces cada 2 horas voy viendo el Google Maps a ver hacia dónde tengo que ir. Y de repente, lo que me puede pasar en ágil es, cada 2 horas voy viendo, como hay atasco en Burdeos, bueno, giro, y al final acabo la Conchinchina. ¿De acuerdo? Porque parece que hacia ahí va la tendencia. A ver, para encontrar soluciones a problemas muy concretos, puede ser interesante. Es decir, imaginaos una diana. Si yo disparo a la diana y yo quiero llegar al centro de la diana, puede ser que lo que yo pensaba que era el centro no sea el centro y me desvíe un poco. De acuerdo, aquí sí puedo aplicar Agile porque es adaptativo y eso está muy bien. Ahora bien, no puedo usar Agile, evidentemente,
en un proyecto estratégico. ¿Por qué? Porque si soy una empresa en la que voy a meter 100 millones de euros a un proyecto muy gordo, no tiene sentido que use una metodología que trabaja a corto plazo. Porque una metodología cortoplacista lo único que va a hacer es que pierda el foco en el largo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es combinarlas. Tenemos que tener para la parte estratégica, para la parte de dirección, un plan claro, saber definir el problem statement, esto aparte que luego haremos más vídeos entrando mucho más en la parte del Lean Six Sigma, ¿vale? Pero básicamente ser capaz de definir cuál es mi problema. Un ejemplo de ello sería una tienda de retail. En la tienda de retail de Escaldes, en el Q3 de 2025, debido a que, por ejemplo, entre dependientes tenía que haber un paso del dependiente que le pasa al comprador a la caja, ¿vale? Entre uno y otro, tenía que haber un SMED, un tiempo de reacción de menos de 2 minutos, y sin embargo son 10. Ese extra ha generado 3 millones de pérdidas en la tienda. Bien, soy capaz de definir el problema y entonces defino mi objetivo. Mi objetivo va a ser no llegar a esos 2 minutos, porque puede que no llegue, pero sí vamos a intentar dejarlo en 5 minutos. Y eso va a generar una reducción de pérdidas de tantos millones de euros. Por lo tanto, aquí yo he definido mi plan estratégico. Quiero llegar aquí. Esto es lo que quiero hacer. Y una vez tengo eso visto, lo siguiente que tengo que hacer es medir. Porque como me ponga a tocar cosas sin saber lo que estoy midiendo, sin saber si está bien o mal, que podría hacerlo allí, entonces voy a cometer errores. ¿Por qué? Porque mi referencia, mi baseline, no me vale. Si yo quiero saber si estoy mejorando o no, tengo que estar seguro de que estoy midiendo bien. Y eso significa, además de efectivamente la parte de definir el problema, como he explicado muy por encima, ser capaz de decir, bien, lo que yo necesito es medir mi proceso. Mi proceso está hoy en día controlado, que veremos qué significa controlado. El proceso controlado en este caso sería cuando yo le paso de un dependiente a caja, ¿cuánto tiempo estoy tardando? Es una medida cuantitativa, podría medirlo. ¿Cuánto tiempo estoy tardando? Y veo cómo va evolucionando. Si está dentro de unos rangos, diría, bien, mi proceso, aunque no esté dentro de las especificaciones, sí lo tengo controlado. Y entonces podría trabajar en mejorarlo, en llevarlo a la parte de expectativas. Bien, esto se hace con muchas herramientas que vamos a ver mucho más adelante. No me da tiempo a explicarlas en un vídeo. Está el FMEA, el diagrama de Ishikawa, tendríamos que aplicar los 5 whys, tendríamos que tener un MSA para saber que estamos midiendo bien. Hay muchísimas cosas que habría que tratar que no me caben en este vídeo, pero lo importante, lo que quiero que os quedéis con este vídeo es ese mix de metodologías. Bien, cuando yo he sido capaz de definir el problema y de medirlo, incluso he analizado esos datos, que también sería Six Sigma, cuando llego a la parte de mejora, es verdad que Six Sigma puede ser un poco rígido a la hora de definir los experimentos. Pero justamente al hacer esos experimentos, sí puedo usar la metodología ágil para apoyarme en ella. ¿Por qué? Porque es mucho más dinámica. Al final no es más que una metodología. Imaginaos una catriusca. Voy quitando capas. He hecho la parte estratégica, luego de cara a la parte de dirección e inversión se entiende bien. Luego viene la parte de gestión del proyecto. En esta, una parte he usado esa parte clásica, vamos a decir, y en el resto de la parte de mejora y control, sí puedo usar Agile, que es otra metodología. En el caso de los dependientes podría ser, tengo 2 ejes de actuación. No entro ahora en cómo lo calculo, pero imaginemos que tengo 2 ejes de actuación. Los TPVs están tardando mucho, por lo tanto necesito una herramienta, un software, que haga, o una mejora del software, que haga que la comunicación entre el TPV y la tienda sea mucho más rápida. Bien, pues ahí puedo definir un equipo Agile de necesito tener una mejora del software o un software que haga que esto vaya más rápido. Y entonces ya no me importa decir, no, necesito que sea este software con estos requerimientos y de esta manera y tal. Es como, no, Agile, que tengo este problema. Ya está analizado. Esto es lo que necesito. Necesito ahora que vosotros lo analicéis, busquéis cómo mejorar y aplicar esa rueda del Agile, que sería el analizar, el definir, el diseñar y el testear. Y por lo tanto, para ese problema en particular, tengo un equipo dedicado a hacerlo. Paralelamente, podría tener otro problema, que podría ser el tiempo, como hemos dicho, que tardan las dependientes es muy grande. ¿Por qué? Pues porque se pierden, porque hay cajas en medio, porque no hay buena conexión o comunicación entre personas. Por lo tanto, podría sacar otro proyecto que
¿Qué pasa si un grupo de dependientes que están en una zona las coloco ahora en otra zona? Y por lo tanto podría tener otro equipo, en este caso no necesariamente, bueno, sería allí, pero no necesariamente usar metodología Scrum, es decir, no necesito hacer un software, simplemente necesito calcular haciendo un experimento, un DOE, muy clásico también, el Lean Six Sigma, para ver cómo ha cambiado el funcionamiento al haber tocado algunos parámetros, ¿de acuerdo? Al final intento buscar correlaciones entre variables. Como veis, soy capaz de plantear un proyecto mixto. Y aquí radica la importancia y sobre todo mucho ojo a todo lo que viene de la IA. Toda la parte de adaptabilidad, de entender un negocio y de entender cómo dar la solución, eso es la parte crítica. El usar Trello, el usar Jiras, el ser Scrum Master, el ser Six Sigma Black Belt da exactamente igual. Lo importante es entender, es comprender cuál es el problema, tener una cierta guía de metodología de cara a medir cuánto estamos de mal, ¿vale? Aunque sea definido, pero medir cuánto estamos de mal, y entonces aplicar soluciones que puedan ser tanto en DOE, que pueda ser a través de un sistema Agile y herramientas Scrum, de desarrollar un software con el tema de, ya sabéis, las cartas Fibonacci, el riesgo, bla, bla, todo el rollo, ¿vale? No entro ahora, pero ya entendéis por dónde voy. Eso es lo importante. ¿Por qué he hecho este vídeo de esta manera? Porque estaba seguro de que como empiece a hablar de Scrum, Agile, Six Sigma, vosotros, clientes, podréis entender, esta persona solamente trabaja aquí y ya la encasillo en un tipo de programa. Y no es así. No hay tipos de programa. Hay problemas y hay soluciones. Y punto. Y no hay más. Y todo el resto son herramientas. Ya uses un Excel, ya uses una IA, ya uses una hojita con papel y boli. Es lo mismo. Da igual, son herramientas. Lo importante es saber usarlas. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos en los siguientes vídeos? Añadir, explicar cómo se usa cada una de esas herramientas, profundizando un poco más, en el sentido de cuánto dinero me está ahorrando cada una de ellas y casos prácticos. Porque lo importante es demostrar que esta metodología conjunta, vamos a llamarla Agile, Lean, Six Sigma si quieres, pero ya nos queda un churro nombre enorme, vamos a entender cómo se pueden aplicar y cuánto dinero nos hacen ahorrar, como hacemos nosotros en Seicaris día a día con muchos clientes. Bien, pues como digo siempre, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido el concepto principal de este vídeo. No hay una manera de hacer las cosas, hay muchas maneras de hacer las cosas y lo que hay que ser es adaptativo. ¿De acuerdo? Hay que adaptarse a la realidad. Como siempre, si pensáis que estos problemas de que los proyectos no salen porque son muy rígidos o no se entienden, o está pasando en vuestras plantas, está pasando en vuestras tiendas, está pasando en vuestros negocios, como siempre podéis contactar a contact@seicaris.com, en el que estaremos encantados de ayudaros a vosotros. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete para estar con nosotros en estas charlas que hacemos de tanto en tanto para que entendáis dónde se está perdiendo el dinero, el problem statement, y cómo solucionarlo, el resultado. Gracias. Hasta luego.